en este momento, por qué cree que se ha vuelto tan fácil confundir la defensa de los derechos humanos con la defensa de las pandillas en El Salvador. Mira, Yolanda, yo creo que aquí estamos ante una campaña de desprestigio del presidente Bukele contra cualquiera que se le oponga o cualquiera que critique sus medidas en el país. Y él utiliza un recurso que es propio de los gobiernos autoritarios y populistas, como es el gobierno de Nayib Bukele, y que hemos visto en otros sitios. A nosotros en Colombia nos han acusado de ser cómplices de la FARC, en Venezuela nos han acusado de ser cómplices de la CIA. En fin, son típicos ataques de gobernantes que no tienen argumentos y que se dedican a atacar al mensajero en lugar de atacar el mensaje y a responder de forma razonable. Creo que aquí el verdadero problema es que Bukele estigmatiza a la prensa, estigmatiza a la sociedad civil internacional y sobre todo lo que es más preocupante, a la salvadoreña, pone en riesgo la posibilidad de hacer su trabajo y lo hace con argumentos pobres y completamente injustificados vinculándolos con la operación de las pandillas. Mira, aquí creo que hay dos factores. El primero es la popularidad del presidente. El presidente Bukele sin duda es enormemente popular, gracias en parte a su campaña de comunicación, es un excelente comunicador, y en parte también es que ha logrado bajar los homicidios en el país, inicialmente a través de una tregua con las pandillas. Entonces, esa popularidad ha hecho que muchos salvadoreños crean en él de forma casi dogmática, o casi religiosa, me atrevería a decir. Y en segundo lugar, hay una cuestión que tiene que ver con la distorsión de los argumentos que hace el presidente Bukele. Aquí, en El Salvador, como en cualquier parte del mundo, todas las personas, hayan cometido o no delitos, tienen derechos y hay que proteger esos derechos. Pero también es cierto que las medidas que ha hecho Bukele ponen en riesgo a todos los salvadoreños, no solo los derechos de los pandilleros. Entonces, el presidente Bukele lo que hace es distorsionar los argumentos, sobresimplificarlos y venderle a sus simpatizantes la idea de que quienes defienden derechos humanos defienden a las pandillas. Y eso no es así. Defendemos los derechos de todos los salvadoreños, y aquellos que son miembros de las pandillas y han cometido graves abusos deben ser sometidos ante la justicia, por supuesto, respetando las garantías básicas de debido proceso que garantizan que ellos sean tratados de forma adecuada en un Estado de Derecho y que nadie más, ningún otro salvadoreño inocente, sufra persecución judicial de forma injusta. Mira, las normas que acaba de aprobar la Asamblea Legislativa en El Salvador tienen por lo menos 5 grandes problemas en materia de derechos humanos. En primer lugar, violan los estándares en materia de libertad de prensa, porque son tan amplias y tan vagas que se pueden utilizar para perseguir injustamente a periodistas o medios de comunicación. Segundo, violan los derechos de los niños, porque la edad mínima de imputabilidad penal son los 14 años, según estándares internacionales, y aquí en El Salvador se quiere encarcelar a niños a partir de los 12. Tercer lugar, estas normas permiten penas desproporcionadas. Por ejemplo, aquellos que sean acusados de colaborar con las pandillas, lo cual está definido de forma sumamente amplia en la legislación salvadoreña y podría utilizarse para perseguir a abogados, a periodistas, a miembros de la sociedad civil. Cuarto problema que tiene esta norma es que permite lo que se conocen como jueces sin rostro, jueces sin identificación. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo organismo de derechos humanos en la región, ha dicho en casos vinculados con el Perú que los jueces sin rostro violan garantías básicas de debido proceso. Y el último aspecto, el quinto aspecto que es fundamental, es que las normas que se han aprobado en El Salvador violan los estándares internacionales en materia de prisión preventiva. La prisión preventiva solamente puede ser por un plazo estrictamente limitado y en situaciones muy excepcionales cuando hay argumentos de que el acusado va a intentar escapar a la justicia. Aquí las reformas permiten meter presa a gente sin someterla a un juicio justo durante un periodo indefinido de tiempo. Esto viola garantías básicas establecidas en el derecho internacional. Mira, la afirmación del presidente Bukele de que siempre va a haber un 1% de margen de error me parece una afirmación de una persona frívola, me parece una afirmación frívola. Aquí no estamos hablando de un margen de error, aquí estamos hablando
de lo que pueden ser violaciones de derechos humanos. Las personas que han sido detenidas injustamente, que han sido privadas injustamente de su libertad, no solo deben ser liberadas, también deben ser compensadas por los daños injustos que han sufrido. La forma de evitar que esto ocurra, de evitar lo que Bukele llama un margen de error, es respetar el Estado de Derecho, es restablecer las normas básicas establecidas en la Constitución, es restablecer las audiencias en 72 horas frente a un juez. Eso es lo que deberían hacer para evitar que paguen justo por pecadores. La respuesta frente a los pandilleros tiene que ser muy clara. Primero, hay que fortalecer las instituciones judiciales. El régimen de Bukele ha hecho exactamente lo contrario, debilitarlas, debilitando su independencia. Aquí hay que fortalecerlas, darles mayor capacidad para actuar de forma independiente, para hacer inteligencia sobre cómo operan estas pandillas y para investigar y capturar a los responsables de graves abusos. La estrategia tiene que ser no simplemente capturar, sino desmantelar estos grupos criminales, atacando sus redes de financiamiento, atacando las conexiones corruptas que permiten que estos grupos armados pandilleros operen en el país. En tercer lugar, aquí hay que tomar medidas serias para proteger a los salvadoreños. Eso hasta ahora hemos visto poco. De lo que se trata es de tomar medidas para que los salvadoreños se sientan más seguros en las calles constantemente en el país. Y además hay que darles más oportunidades a los salvadoreños. No puede ser que algunos jóvenes en el país sientan que la única salida que tienen, lamentablemente, la única oportunidad que tienen es sumarse a estos grupos criminales. Mira, en un Estado de Derecho, lo que corresponde es primero investigar, sobre la base de esas evidencias capturar y luego judicializar. Lo que está ocurriendo en El Salvador es precisamente lo contrario. Aquí primero se captura, luego se tuitea y eventualmente se investiga. Esto contradice garantías básicas de debido proceso. Y cuando la Asamblea Legislativa o la Fiscalía dicen hemos prorrogado el plazo de 72 horas a 15 días para poder recabar pruebas, lo que están es reconociendo que están capturando a gente sin evidencia, les están capturando simplemente sobre la base de su apariencia. Eso abre la puerta a todo tipo de atropellos y violaciones de derechos humanos y a capturar salvadoreños que nada tienen que ver con la ola de violencia que ha vivido recientemente el país. Mira, nosotros hemos estado siguiendo la situación de El Salvador hace muchos años, hemos entrevistado a decenas, me atrevería a decir cientos de víctimas de las pandillas, y hemos publicado por lo menos 3 informes grandes sobre el accionar de las pandillas en El Salvador. Por ejemplo, un informe documentando cómo estas pandillas atacan a la población LGBT en el país, o cómo atacan a las mujeres, o cómo atacan a las personas que fueron deportadas de los Estados Unidos y debieron volver a El Salvador, y muchos de ellos han sido asesinados por estas pandillas. También tenemos un informe entrevistando a migrantes y refugiados salvadoreños que debieron huir de la violencia de las pandillas. Llevamos muchos años documentando la situación de cómo sufren la falta de respuesta estatal para proteger a la población civil y los gravísimos abusos, incluyendo reclutamiento de menores, desapariciones, violencia sexual, que cometen estos brutales grupos pandilleros. Mira, nosotros las pandillas nos parecen grupos criminales, delincuentes, que deben ser sometidos ante la justicia. Son responsables de atrocidades indecibles, son responsables de atrocidades gravísimas, reclutan menores, violan mujeres. Es realmente horroroso lo que hacen estos grupos pandilleros. Pero para proteger a los salvadoreños de estos grupos, precisamente lo que se requiere es fortalecer la independencia judicial, fortalecer las garantías de debido proceso, fortalecer los derechos de los salvadoreños, y lamentablemente esto es lo contrario a lo que ha hecho el régimen de Nayib Bukele en el país.
Mira, yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando tanto con el gobierno de Estados Unidos, hemos estado en contacto con ellos previo a este pronunciamiento del secretario de Estado Blinken, también con la Unión Europea, también con los organismos internacionales de crédito como el Fondo, el IMF, para que haya una respuesta a la altura de la gravedad de la situación de derechos humanos en el país. No puede ocurrir que el régimen de Nayib Bukele suspenda y viole garantías básicas de debido proceso y derechos humanos en el país y la comunidad internacional se quede en silencio. Nosotros vamos a actuar para que aquí haya una respuesta multilateral concertada de la comunidad internacional, que en algunos casos debe incluir sanciones dirigidas a funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos y responsables del desmantelamiento del Estado de Derecho en El Salvador. Y esta respuesta multilateral, ¿qué podría ser? ¿Qué tipo de sanciones podrían ser? Mira, no es únicamente sanciones. Las sanciones que quieren decir congelamiento de fondos y congelamiento de visas, hay que hacerlo frente a los individuos responsables de violaciones de derechos humanos y del desmantelamiento del Estado de Derecho. Pero también aquí es importante que haya una posición clara de la Unión Europea a los Estados Unidos, que en su relación bilateral con El Salvador priorice el tema de derechos humanos, que cada vez que El Salvador quiera tener una conversación sobre otro tema, prioricen este tema y le hagan dejar bien claro al gobierno de Nayib Bukele que no se puede salir con la suya, que aquí el tema de derechos humanos es una prioridad y que afecta su relación bilateral, que tiene un costo en su relación bilateral con otros países, operar de esta forma tan abusiva como lo están haciendo. Mira, Yolanda, El Salvador va camino a ser una dictadura, y lo venimos diciendo hace tiempo, va camino a ser una dictadura como son Nicaragua y Venezuela. Va en esa dirección. Aquí cada vez más hay concentración del poder en una sola persona, en el presidente Nayib Bukele. Hay cada vez más violaciones del debido proceso, violaciones de las garantías fundamentales de derechos humanos, actos que amenazan la libertad de prensa y el ejercicio de la sociedad civil. Lo que ha ocurrido en El Salvador en los últimos 2 años es lo que ocurrió en la Venezuela de Chávez en 10 años. La velocidad en la que se está desmantelando el Estado de Derecho, yo diría que es a tiempo récord en El Salvador. Entonces está en enorme riesgo la supervivencia de la democracia y el Estado de Derecho en el país, y por eso creemos que la comunidad internacional tiene que actuar rápidamente para detener este deterioro en el Estado de Derecho en El Salvador.